Continuamos dialogando con la directora del BPS, Elvira Domínguez. Hablábamos en el bloque anterior, le decíamos, hoy está en el tapete, ha estado en la prensa, usted también ha salido en nuestros medios. El tema de certificación médica, para luego pagar el subsidio. El sistema es que después del tercer día, que el trabajador tiene un certificado médico, se encarga el BPS del pago. ¿Qué cambios hubo? ¿Cuál es la preocupación en definitiva que hay? Bien, hubo un cambio en el diseño del sistema de certificación por parte del organismo. Se cambió en junio del 2010 y el cambio fue con la mejor de las voluntades, o sea, de total buena fe. Se entendió que no era lógico que un trabajador que está enfermo tuviese que ir a su médico tratante, después pasar por el médico del Banco de Previsión Social, hacer colas. Si la enfermedad le impedía desplazarse, a veces tenía que esperar mucho para que el médico lo fuese a certificar a domicilio y eso dilataba la posibilidad de cobrar su subsidio de enfermedad, que a veces era el único sustento de la casa. Por lo tanto, el punto de partida es correcto, pero en el diseño, desde el primer momento nosotros advertimos que si no se establecía algún tipo de barrera o mecanismo de control, con esta tercerización, que es la tercerización consiste en hacer que el efector de salud del médico tratante sea quien dispara la posibilidad de que cobre, nosotros estábamos perdiendo algo fundamental para alguien que tiene que realizar un pago, que es el control. Entonces, ¿qué es lo que está pasando hoy? Alguien que no está sujeto a jerarquía, un médico que depende de una institución de salud, pero no depende del Banco de Previsión Social, certifica. Y puede estar certificando incluso correctamente que la persona no vaya a trabajar por 2 o 3 días o que no vaya a trabajar por 15 días o que tiene que guardar reposo. Pero a lo mejor, si el médico fuese un médico de certificación laboral, le preguntaría, bueno, pero este trabajo es incompatible con tu patología. Pongo el ejemplo, una hernia. Uno puede tener una hernia y si no realiza trabajos de peso no tiene por qué estar en su casa. Entonces, si el médico o la persona incluso a veces sobredimensiona los síntomas de su enfermedad, pero si el médico le dice que bueno, que esté en la casa, deja de estar trabajando y el Banco de Previsión Social está pagando. Pero genera eso, además, perjuicios a la empresa porque tiene que estar haciéndose cargo de la licencia y el salario vacacional. Una persona que a lo mejor podría estar trabajando porque en su tarea cotidiana no desarrolla no tiene que levantar pesos. Entonces, una cosa es certificar por un tema vinculado a salud y otra cosa es la certificación laboral para acceder a un subsidio de enfermedad. ¿Usted entiende que con el cambio, ¿y usted entiende que con el cambio hubo perjuicio para el BPS? Totalmente, y la prueba más contundente, lo advertimos a priori y dejamos que transcurriese prácticamente 1 año y pico para ver cómo se iban dando los números, porque el Banco de Previsión Social felizmente es un organismo que digamos, en cierto modo, lleva estadísticas de prácticamente todo lo que se hace, series desde el año 98 y antes. Y bueno, dijimos, bueno, vamos a ver qué pasa. Cuando lo empezamos a hacer el seguimiento, vimos que venía creciendo, hasta que hizo un pico que nos llamó la atención y dijimos, bueno, esto ya hay algo que aquí hay que poner una alerta porque esto no es normal. Y bueno, lo advertimos en el seno del directorio. En un primer momento pareció no ser un tema muy trascendente, se vinculó a que había un crecimiento también en la cantidad de cotizantes, lo que es real, porque tenemos más cotizantes. Los cotizantes crecieron en un 76% desde el año 98 a la fecha, pero el crecimiento de los subsidios por enfermedad creció mucho más, en el mismo periodo un 305%. Esto se puede llegar a tornar insostenible, pero mi preocupación es porque es un reclamo del sector empresarial. Hoy incluso el presidente del banco dice, tenemos solo 5 denuncias. Y a veces yo me pregunto, ¿entonces no creemos en la representatividad del director empresarial en el Banco de Previsión Social? A mí me llegan llamadas, correos. ¿Denuncias de qué tipo? Denuncias de empresarios trasladando al directorio problemas como, por ejemplo, un empresario se animó a enviar un mail que le hizo llegar a una trabajadora donde dice, mi mamá está enferma, me voy a certificar indefinidamente en el BPS, cuando termine esta situación me reintegraré.
Y uno dice, pero para eso no es la certificación médica del Banco de Previsión Social. No puede ser que porque esté enferma una madre, una persona obtenga un certificado, no sabemos cómo, por tiempo indeterminado. Y ese empresario tuvo la valentía de denunciar la situación, pero otros empresarios temen hacer denuncias, no les gusta, me lo plantean a mí y yo como representante, si estamos en una democracia representativa, fui electa por voto directo de los empresarios, no tienen que llegar uno a uno al Banco de Previsión Social a hacer la denuncia ante el presidente, sino que alcanza y es suficiente con que me lo hagan saber a mí y que yo lo traslade a quien corresponda. Pero bueno, felizmente igual ese tema se salvó, se entendió que había un problema, se contrató mediante un convenio al Fondo Nacional de Recursos para que realizase las auditorías. En ese momento nosotros advertimos también que no era el Fondo Nacional de Recursos quien lo podía hacer porque no tenía la competencia. Se esperó a que por ley se le diese la competencia al Fondo Nacional de Recursos para hacer la certificación médica y bueno, tuvimos esta semana pasada los primeros resultados. En una muestra de 100 prácticamente se corrobora lo que nosotros dijimos. No es que más del 50%, nosotros decimos que el 50% abusa o se excede de lo que sería normal. Lo que constata el Fondo Nacional de Recursos, efectivamente es eso mismo, que el 50% está enfermo. Incluso muchos de esos enfermos tendrían que ya estar jubilados por incapacidad total y permanente, otros tendrían que estar gozando de una jubilación por incapacidad transitoria, y después hay un remanente que constataron abuso y que hubo que dar el alta, hay otros que hay que estudiar el empleo para ver si es incompatible con la patología. Y bueno, eso es lo que nosotros estamos diciendo. Le da la misma tendencia entonces lo que usted denunciaba, sí, por ejemplo, el año pasado, en diciembre también del año pasado. Sin duda. Es como interpretemos los datos, pero obviamente, felizmente coinciden con lo que decíamos. ¿Y hoy el trabajador llega con el certificado del médico, a la ventanilla va y cobra, no lo ve nadie entonces del BPS? Más fácil. El trabajador se certifica, se presenta en una ventanilla que tiene su efector de salud, su institución de salud, y ya de ahí se procesa por un medio informático, va directamente al Banco de Previsión Social y ya queda certificado. Si la enfermedad fue certificada por más de 3 días, ya habilita y dispara un subsidio de enfermedad que la persona lo único que tiene que hacer es llamar por teléfono para decir dónde lo quiere cobrar. Está bárbaro, está bien, pero efectivo. Hay que controlar más porque hay algunos problemas que quedaron en evidencia. ¿Y ese tema se está tratando en directorio? ¿Se va a tratar en directorio? Se está tratando, se comenzó a controlar. Nosotros lo que decimos es que tuvimos un periodo muy importante con prácticamente, yo diría, controles nulos sobre esta situación. Ahora se empezó a controlar desde hace un año, hay un gerente, se concursó ese cargo, se designó un nuevo gerente, hay en la gerencia de salud un encargado muy preocupado, una encargada muy preocupada por este tema. Y bueno, nosotros esperamos que en los próximos meses tengamos avances en esta materia. Quizás, no sé si tienen los números o no, pero ¿qué erogación significa eso anual aproximadamente? Bueno, desde que se cambió el sistema hasta ahora fueron 53 millones de dólares según nuestros cálculos. Nosotros tuvimos en cuenta para esto lo que sería la cantidad de certificaciones razonables en función de la tendencia histórica y además consideramos un número para los que vienen de las cajas de auxilio, que es un nuevo colectivo que se incorporó hace 8 meses. A partir de ahí, de ese número que nosotros entendemos razonable, teniendo en cuenta esos 2 factores, bueno, decimos todo lo que está por encima no debería ser certificación médica. A lo mejor tenían que ser jubilados y el banco no se los ahorraba, pero no deben ser certificaciones médicas. Y ese número, la suma desde junio del 2010 a la fecha, son 52 millones de dólares. Pero el más alarmante fue el dato del mes de agosto 2012, donde trepamos a 41.000 certificaciones en el mes. Y ese mes estuvimos en el entorno de los 5 millones de dólares por encima de lo que deberíamos haber pago
de acuerdo, repito, a la tendencia histórica que nosotros tomamos desde el año 98. Parece una tendencia esto, ¿no? Informábamos días atrás que había 21.000 docentes con certificaciones médicas, bueno, por ejemplo. Sí, en marzo, cuando nosotros hicimos una charla de un ciclo que tenemos, de charlas informativas que se llama Amasando Ideas, nuestro ciclo, por lo de panadera. ¿Lo puso usted? Lo puse yo. Con razón. En ese ciclo en marzo salimos con este tema y los primeros que vinieron a hablar con nosotros fueron funcionarios de recursos humanos de ANEP que nos decían, díganos cómo hacemos para solucionar este tema. Para nosotros es un problema, no tenemos maestras suficientes. Cuando una maestra se embaraza pasa un año entero sin ir a trabajar porque además hay una resolución, digamos, del Consejo que bueno, da esa posibilidad. Y nosotros le dijimos, es que nosotros no tenemos nada que ver con las certificaciones de los funcionarios públicos, porque de las que estamos hablando son certificaciones de trabajadores de la actividad privada. Solo privado. Aparte, claro, tenemos la realidad de los empleados públicos que no se refleja porque se paga con el presupuesto de cada organismo. Claro. Pero hemos tenido conversaciones con gente del CODICEN que nos manifiesta exactamente lo mismo. Y el sector que está más preocupado son las propias instituciones de salud, donde obtener un certificado es mucho más fácil que para cualquier otro. Es un problema endémico. Hace unos días el nuevo director, uno de los nuevos directores de ACE, se puso a controlar, se ve que también este tema, y manifestaba que en la salud pública duplicaba al algoritmo, al indicador que tienen de certificaciones médicas las privadas, y las privadas duplican a lo que es todavía la media de la actividad privada. Entonces estamos en un problema serio que creo que debemos atacar todos como sociedad, porque estas certificaciones alegres o complacientes terminamos pagándolas todos. Sin duda. Hacemos una pausa. En el próximo bloque continuamos dialogando con Elvira Domínguez.